Hola compis, mirad que os traigo hoy otro paso más sobre cómo tengo yo ordenados los patrones de mis muñecas y la ropita, que es lo que más os ha gustado. Os enseñé cómo ordenaba y cómo ordeno mis muñequitas por estilos, por muñecas, por nombres, por tamaño, por colección, por mil cosas. Yo tengo mi orden y os enseñé cómo se puede ordenar y guardar los patrones de las muñecas. Hoy os voy a enseñar, porque así lo habéis pedido en diferentes comentarios y porque además sé que os gusta un montón, cómo yo organizo la ropita de mis muñecas, los patrones de la ropita de mis muñecas, de una forma fácil, sencilla, y que en esta ocasión os daré un tip de cómo guardar la muñeca como reto, como tal, como en este caso Mía Campesina, y también cómo guardar por un lado la ropa y por otro lado el cuerpo. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Bueno, pues vamos a seguir con nuestra segunda opción de cómo guardar los patrones. En esta ocasión, y como me habéis pedido que os comente cómo yo guardo los vestidos, las ropitas de las muñecas, vamos a hacerlo. Me ha gustado mucho la cantidad de comentarios que me habéis dejado y sobre todo saber que os interesa este tipo de tips o de ideas sobre cómo guardar nuestras cosillas, porque luego al final los perdemos. De verdad que estoy súper encantada con vosotras. Muchas gracias. Voy a enseñaros hoy cómo hago yo para tener más o menos ordenados los patrones, las ropitas y los diseños según las muñequitas que hacemos. En esta ocasión he decidido coger los patrones de Mía Campesina porque os ha gustado un montón y digamos que es una de las últimas muñequitas que estamos haciendo. Mirad, he cogido diferentes colores por una razón muy sencilla. Os comenté que yo utilizo los pliegos de cartulina, pero por capacidad debajo de la cámara opté por coger estas cartulinas que son más pequeñitas y las compré en un bazar. Al ser tan pequeñas no me da opción de tenerlo todo del mismo color, pero sí que os digo que suelo guardarlas también por colores. Por ejemplo, si es la muñeca Mía Campesina, guardaría todos los patrones en el mismo color porque es un reto, una muñeca o un proyecto finalizado. Si por ejemplo lo hiciésemos como son las clases de costura, que también nos está gustando mucho, sí que entonces lo haríamos con diferentes colores porque cada una de las piezas son independientes. Pero si es una muñeca vestida con una cantidad de piezas, como en esta ocasión que ha sido ropa de kitipón, ropa cosida, los pololillos, el gorrete, todo esto a mí personalmente me gusta ponerlo todo del mismo color, junto y en un paquete, y así sé que esta muñequita cuando la saque va vestida de esta forma. Pero ya os digo que esto es a gusto de cada una, ¿vale? Yo he cogido ahora la muñeca Mía, que es la que vamos a hacer ahora. Tengo aquí, como ya os expliqué en el vídeo anterior, y os voy a dejar el enlace también arriba de este vídeo y abajo en la cajita de información, por si queréis ver cómo saqué estos patrones y cómo los puse de forma que podamos de una manera independiente poderlos pasar a tejido sin necesidad de sacarlos de esta cuerdecilla. Bien, pues explicado esto, mirad, yo ya he ido adelantando. Lo que he hecho es colocar los patrones sobre la cartulina y recortar. Algo importante que tengo en cuenta es que toda la información que lleve cada uno de los patrones, que ya sabéis que yo os las dejo en los patrones que os comparto en el grupo, en el taller, pues toda la información que yo os dé la paso también a papel. En esta ocasión es el ala del gorro. Esta parte es el doble de la tela, la parte de arriba de la copa del gorro también va el doble de la tela. Aquí es donde va señalada la goma y con esto tendría toda la información de este patrón pasado a esta cartulina. Ahora en esta haría igual. Por ejemplo, ¿veis? La manga he marcado la parte central, que ya también os la dejo marcada en el patrón, y
en el pololo yo le he puesto el doble de la tela y la bastilla de 3,5 centímetros porque recordad que hicimos un pololo más grande de lo normal y además simulamos una especie de volante. Todos estos tips y toda esta información siempre yo la pongo en mis patrones y de esta forma sé que cuando voy a cogerlos lo tengo todo lo que necesito, no necesito buscar más información por ningún lado. Algo que os recomiendo, porque no todas estáis en un solo grupo, no todas hacéis una muñeca, y esto os lo comento también pues por el resto de compañeras y maestras que comparten con vosotras sus clases y que al final pues podéis haceros un pequeño lío que no sabéis quién es de cada una. Yo os recomiendo que en los patrones, bien en la muñeca, bien en la ropita o donde vosotras decidáis, pongáis el nombre de la persona que diseñó esa muñeca, ¿vale? En mi caso yo voy a poner que es una muñeca diseñada por Amparo, y que el paso a paso o el vídeo tutorial ¿veis? Aquí, por ejemplo, yo he puesto lo que necesito, que es una muñeca diseñada por mí en esta ocasión y que el paso a paso lo encontraré en el canal de YouTube, el taller de Amparo, ¿vale? Fijaos si es súper fácil de poner toda esta información, pero cuando pase un tiempo, a lo mejor no recordáis muy bien quién os enseñó a hacer esta muñeca o dónde encontraríais su paso a paso. Eso nos pasa muchas veces, porque ya os digo que hay un montón de grupos y un montón de profesoras y compañeras que enseñan a hacer las muñequitas o cualquier otro trabajo. Esto ya os digo que para mí es importante tener esa referencia. Bien, pues aquí tenemos ya estas dos piezas y aquí, por ejemplo, pues es lo que os digo. Si yo lo voy a hacer, lo voy a guardar por separado, igual que he puesto aquí esta referencia, la pondría en el siguiente complemento, como en esta ocasión sería el gorro. Yo lo voy a guardar todo junto porque ya os digo que se trata de un proyecto único. Yo lo voy a guardar como tal porque en realidad es una muñeca campesina y de esta forma no tengo que poner tanta información. Pero ya os digo, si vosotras lo vais a guardar de forma individual, os recomiendo, importante, que guardéis el nombre de la persona y sobre todo dónde vais a encontrar la ayuda en un momento determinado. También os comento que hace bastante tiempo que estoy haciendo mucho hincapié en el grupo y es algo que sí que me gustaría que todas supierais un poco. Las cositas que compartimos de forma gratuita llevan un trabajo, llevan un tiempo para diseñar, para poner y plasmar en papel, después pasarlo a tela, editar vídeos, compartirlos y todo se hace totalmente gratuito. El respeto siempre debe estar y cuando publiquéis un trabajo hecho por otra persona que os ha enseñado, lo que debéis hacer por respeto y por educación es decir qué persona os ha enseñado a hacer esa muñeca, porque veo que hay muchas no, gracias a Dios no hay muchas, pero sí que algunas de vosotras, digamos que como que jugáis un poco al despiste de que esa muñeca es vuestra o ese trabajo es vuestro. Si es vuestro, lo es, indiscutiblemente, y chapó por vosotras, genial. Pero si una profesora os ha enseñado a hacer alguna cosa, lo suyo es que digáis de quién proviene. Es mi opinión, ¿vale? Simplemente era como un poco de decir. Bueno, mirad, aquí tenemos, os voy a dar dos opciones de cómo guardarlos. Si lo hacéis como ropita,
Mirad, en este vestido que yo os presenté hace unos días, hicimos un vestido que era de Kitty Pon y también hicimos uno que no lo era, que era un vestido que iba cosido al cuerpo. ¿Os recordáis? Bueno, pues mirad, os voy a dar este truque. Esta muñequita, esta no, cada uno de los patrones que os voy compartiendo, les voy poniendo unos muñequitos a los que pertenecen, ¿vale? Y en esta ocasión ha tocado a Mía Campesina. Lo que hago es recortar este muñequito que viene aquí. En esta ocasión, fijaos, aquí viene todas las medidas en este folio. Viene todo muy bien detallado, todo muy bien puesto para no perderlo y no tener que copiarlo. Mirad, lo doblo aquí y lo doblo aquí. Bien, pues lo vamos a doblar de esta forma. Voy a hacerle aquí otro doblez y ahora lo voy a dejar de forma que lo que vea sea la muñeca, porque así me da la opción de saber por dónde voy y qué es lo que tengo en esta parte guardadita. ¿Veis? Así. Aquí tendría visible la muñeca, aquí tendría todo lo que son los patrones con toda la información necesaria, y en esta parte de aquí, ya por último, lo que me quedaría, tenemos por un lado toda la información del vestido de Kitty Pon, me faltaría la información del vestido que va cosido al cuerpo. Aquí tenemos la medida del vestido y el largo final, por lo tanto, en cualquiera de ellos, porque lo voy a hacer todo junto, lo voy a escribir. Si vosotras lo vais a hacer por partes, os vuelvo a comentar igual. En cualquiera de ellos que sea, por ejemplo, la manguita del vestido, aquí pondríamos la información que sería lo que mide el vestido y el largo final. ¿Vale? Vamos a hacerlo así y después, según nos interese, lo ponemos en un lado u otro. Mirad, aquí por ejemplo en la manga voy a escribir: el vestido mide 25 por 60, lo voy a poner aquí. Y el largo final es de 18 más la puntilla. Ya tendría toda la información necesaria y ahora, ya os digo, voy a poner esta muñequita en el lado más visible. Como vamos a hacerlo de menos a más, pues lo voy a poner aquí, por ejemplo. Voy a coger un poquito de pegamento de este en barra, que va genial. O lo vamos a poner aquí. Mirad, vamos a ponerla aquí. Y de esta forma ya vemos que esta muñequita es la que corresponde todos estos patrones. Si lo hacemos por partes, vamos dejando todas las partes cada una en un sitio, y si lo queremos todo junto, vamos a hacerlo del tirón. Mirad, vamos a coger más o menos el centro del gorro, vamos a coger siempre intentando no romper ninguna de las letras que tenemos escritas, ¿vale? Vamos a poner este aquí, por ejemplo, aquí el pololillo y aquí la manguita. Y ahora con todo esto vamos a hacer igual que hicimos la otra vez, con un perforador. Yo le llamo perforador. Es una maquinita que yo la compré en un bazar y sirve pues precisamente para esto, aunque yo lo utilizaba para mis fofuchos, para la goma eva. Y ahora esta parte también la vamos a poner colgando de todo esto, porque pertenece a un mismo patrón. Ya os digo que cada una luego, pues según si pertenece a una clase de costura o pertenece a una muñeca completa, pues
la vamos ubicando. En esta parte de aquí, ya os digo, yo lo que hago es que si son ropitas sueltas las tengo en una percha, y si son muñecas completas las tengo en otra percha diferente. Así, cuando necesito buscar solamente ropa, voy al sitio donde sé que está solamente la ropa, y cuando necesito una muñeca, al sitio de la muñeca. Bueno, pues sacamos una de las partes de aquí. Voy a igualar esto de aquí y voy a meter todos mis patrones para tenerlos todos juntitos y que no se me pierdan. Voy a meter esto aquí. Y así, de esta forma, tengo toda la muñeca completa. ¿Veis? Ahora aquí vuelvo a hacerle un lacito, un nudito, y consigo tener todo la información necesaria junta. ¿Veis? Mirad, aquí tengo la muñeca, el dibujo de la muñeca, tengo todo el cuerpo y toda su ropita, ¿veis? De forma que también, si quiero hacer este patrón, pasarlo a tela, puedo moverlos todos independientemente uno de otros. Y si necesito buscar información sobre cómo hacer este tipo de vestido, lo saco y lo miro, aunque también, como veis, puedo mirarlo perfectamente desde aquí. Es una forma bastante cómoda de mantener todo lo que necesitamos a mano, a la vista y ordenado. Así nos quedaría. Mirad, yo lo guardo en perchas, ¿veis? Aquí en esta parte lo anudo y empiezo a colgar. Como normalmente se quedan hacia un lado, es muy fácil abrir, buscar y ver la muñeca que queremos hacer. Si no queréis hacerlo en perchas, también hay unas alcayatas grandes como estas y unos ganchos súper bonitos donde vosotras podéis ir colgándolos y poniéndolos en la pared. Depende de vuestro taller, depende de cómo os organicéis vosotras en los espacios que tengáis para hacer vuestros trabajos, vuestros proyectos o vuestros hobbies. Depende un poco todo esto. En esta ocasión, ya os digo, yo los hago así y así me va genial. Y bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que os haya gustado, espero que me dejéis vuestros comentarios, que tanto me gustan leer, y sepa si queréis que sigamos haciendo tutoriales de este estilo, de cositas así que son pequeñas ideas pero que al final nos ayudan mucho. Y bueno, pues nada más, simplemente daros las gracias por suscribiros a mi canal, por vuestros deditos arriba, por vuestros bonitos y preciosos comentarios que me encantan leerlos, y también, como no, por compartir mis vídeos y sobre todo, por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.